profe está esperando en la reunión. Ya más que eso, quedan la voluntad de los estudiantes y se conectan, no se conectan.
Hola, ¿me escuchan? Buen día, sí, se escucha bien. Ah, qué raro, qué soledad sentí. Estaba solo en un Zoom. Qué cosa fea, ¿no? Horrible, porque ya la soledad por Zoom sería una cosa tremenda. Prendan las cámaras, queridos alumnos, por favor. Déjenme ver cómo podemos... Acá estoy. Bueno, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar a charlar en nuestra... ¿Me escuchan bien ahí, chicos? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bien. Vamos a... vamos a ver hoy, en nuestro último encuentro, lo prometido, vamos a hablar sobre los derechos humanos, un tema tan viejo como la historia de la humanidad, de permanente actualidad, y existen desde que el ser humano está presente en la faz de la Tierra. Como les dije, creo que el jueves pasado, cuando pensaba en armarles una cronología media histórica, yo creo que la historia de los derechos humanos no es más que la historia misma de la civilización, no es más que la historia misma de el hombre, como de la humanidad, no del hombre, ¿no? Se fue formando a través de distintas culturas, y en esa misma historia encontramos la evolución de lo que hoy nosotros llamamos derechos humanos, ¿no? Los denominamos derechos humanos cuando en realidad no existe un derecho que no sea humano. Por eso acá parece una pavada, pero le empezamos a dar esta denominación de derechos humanos, tiene una connotación de suma relevancia, porque lo que quiere significar es que los derechos humanos son los derechos inherentes al género humano, y como género humano es el reconocimiento a su dignidad como tal, ¿no? Y para comprender un poquito esta idea conceptual de lo que hoy llamamos los derechos humanos, yo voy a tratar de hacer armé una especie de cronología. Y lo que no quiero dejar de decirles antes de arrancar es que en el curso de la historia, y desde que el hombre forma parte de esto, y que comenzó su vida en comunidad, siempre existieron diferenciaciones, siempre el reconocimiento de determinados derechos siempre ha dejado marginado a determinados sectores o a determinadas poblaciones o grupos, ya sea por enfermedades, ya sea por ideología, ya sea por raza, por religión, por sexo, por inclinaciones sexuales, por cuestiones económicas. Siempre el hombre ha marginado a otros grupos de hombres. Y eso ocurre desde siempre. ¿Cuándo es desde siempre? Podemos empezar a hablar de las comunidades primitivas. Tengo un machetazo acá para seguir el orden cronológico de lo que voy a leer. Cuando hablamos de las...
mejor dicho, desde o cuando hablamos de las sociedades primitivas, esta filmina, léanla en vertical, no es posible ni siquiera pensar en este momento en derechos. No es posible pensar en derechos como un conjunto de prerrogativas que nos corresponden, porque los gobernados dependían exclusivamente de la voluntad del gobernante. Y por eso estas sociedades primitivas se organizaron bajo creencias religiosas. Generalmente, las normas de esas creencias religiosas de alguna manera buscaban limitar la autoridad del gobernante y de alguna manera le hacía reconocer, aunque sea implícitamente, y sin demasiadas garantías, algunos derechos que yo me animaría a llamar algunos permisos a esos otros, a los súbditos, ¿sí? ¿Dónde empieza a cambiar esto un poco? Empieza a cambiar un poco en la filosofía de los filósofos griegos, ¿no? Acá empieza a perfilarse la idea esta de la igualdad del ser humano, ¿no? Pese a que la organización social Grecia determinaba sus buenas diferencias, sus buenas marginaciones, sus buenas separaciones de castas, podríamos decir, valga solamente como ejemplo el recordarles que había seres humanos en Grecia a los que no se les reconocía ningún derecho. ¿Quiénes eran? Los esclavos. Esos esclavos que nos acompañaron a lo largo de toda la historia de la civilización y que yo diría que en algunos lugares todavía nos acompañan. Pero fue en la escuela de Stoa, cuando hablamos de la escuela de Stoa, para que ustedes se ubiquen cronológicamente, porque esto lo que intenta hacer es un derrotero cronológico, estamos hablando de 3 siglos antes de Cristo. Acá empieza a postularse la idea de la igualdad, acá empieza a nacer ¿saben cómo lo veo? Yo lo decía en una charla, yo lo veo como el amanecer, ¿vieron antes de que salga el sol? Esa parte del amanecer de los derechos humanos, ¿no? Acá empieza a concebirse la idea de la dignidad humana. Esto después se trasladó al Imperio Romano, y en el Imperio Romano el que lleva la bandera de esto y el que hace punta con esto, sin lugar a dudas, fue Séneca. ¿Y qué pasa? Esta idea estoica de esta especie de fraternidad humana o de igualdad y dignidad humana se fue vigorizando, fue tomando un poco más de polenta con esto del pensamiento cristiano, ¿no? La incidencia del pensamiento cristiano se clava ahí en la igualdad de los seres humanos y es un precedente, yo creo, de trascendencia en la evolución de lo que hoy llamamos derechos humanos. El cristianismo trajo esa idea de que el hombre estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y esto lo que proclamó fue la igualdad de los seres humanos. Y además trajo, como un efecto colateral, trajo nuevos valores morales, podríamos llamar, algunos dirán espirituales, algunos dirán éticos, que acompañó esta idea de igualdad que nos traía el cristianismo, ¿no? La idea la influencia, del cristianismo fue tan grande que la cultura occidental entera se hizo cristiano. Y con el pensamiento, yo diría hoy por hoy imprescindible, pero con el pensamiento decisivo de la Iglesia, se definieron derechos inherentes, ni más ni menos que a la naturaleza humana y sobre todo a la dignidad de la persona.
que en realidad no se llegaron a plasmar normativamente, sino que tuvieron una proyección ética o filosófica que de alguna manera llegó así a los ordenamientos jurídicos, ¿no? Como se habrán dado cuenta, empezamos a hablar del cristianismo. Cuando hablamos de cristianismo ya hablábamos de Cristo. Dijimos que en esta época el Imperio Romano, ustedes saben que los romanos fueron los que lo crucificaron. Entonces, a la caída del Imperio Romano, aparece un sistema que ustedes conocen ya de mucho, y es el tema del feudalismo, ¿no? El feudalismo era ese sistema donde el señor feudal era poco más que un dios, amo y señor de la tierra, pero no solo de la tierra, sino de la vida de sus siervos, ¿no? En esta etapa del medioevo era, yo diría que si hoy decíamos poco menos que imposible, bueno, no había cambiado nada. En este momento es poco menos que imposible invocar algún tipo de derecho frente a lo que era la autoridad del señor feudal. Esta situación empieza a modificarse, a cambiar, cuando empiezan a aparecer las ciudades. Y con las ciudades aparece la burguesía, y acá hay un hito determinante en la evolución de los derechos humanos, y es la Carta Magna de Inglaterra de 1215. Este es un antecedente de peso, podríamos decir. Si hoy decíamos que el cristianismo era un antecedente importante y directo, este es un antecedente de peso en la cuestión de los derechos humanos. Porque la Carta Magna de 1215 trataba cuestiones como la protección de la libertad, el derecho de propiedad, hablaba de la inviolabilidad del domicilio y hablaba de garantías individuales, ¿no? La reestructuración social, que es consecuencia del desarrollo de las ciudades por un lado, el debilitamiento del feudalismo por otro, le sumamos la Carta Magna de 1215, trajo el reconocimiento, creo que podemos decir sin lugar a dudas, de derechos individuales, porque en realidad la Carta de 1215 compila un montón de normas y de principios que hasta ese momento más o menos eran una cuestión consuetudinaria. Entonces la Carta de 1215 se encara de aclarar temas sobre la protección de la libertad, la protección de la propiedad, la limitación a cargas tributarias. Empezamos a ver acá los principios de acceso a la justicia, y esto no hace ni más ni menos que seguir reforzando las garantías, lo que hoy llamaríamos garantías individuales, ¿no? Otra vez lo mismo, otra vez el hombre excluyendo al hombre. Si bien esta Carta Magna es un primer escalón maravilloso, no lo era para todos los habitantes de Inglaterra, sino solamente para la nobleza. Pero de alguna manera, así haya sido solamente para la nobleza, lo que trae de bueno es que significó el sometimiento del monarca a las normas contenidas en la Carta Magna. Esta es la relevancia histórica para la cuestión de los derechos humanos, ¿sí? Porque empezamos a limitar la autoridad, ¿sí?, de ese monarca. Yo creo que en este momento un hito fundamental, si bien se trata de un hecho histórico y no de una declaración, es el descubrimiento de América en 1492. Los conquistadores consideraban
que los seres que habitaban este territorio nuestro, donde hoy estamos parados nosotros, nuestros pueblos originarios, eran gente inferior. En algunos casos se les llegó a negar como seres racionales, o se los llegó a negar como seres libres, y esto trajo como una consecuencia, más allá de lo horripilante de la idea, porque si nos remontamos a las culturas mayas y aztecas y a las culturas mapuches y demás que habitaban este mismo territorio que hoy habitamos nosotros, la verdad que lo único que encontramos son civilizaciones de avanzada en ese momento, pero más allá de ese concepto que trajo el colonizador, el lado no oscuro, el lado claro de la luna, es que esto obligó a un debate sobre la universalidad de lo que hoy llamaríamos los derechos humanos. De alguna manera, una toma de conciencia en cuanto a los abusos y los atropellos de los cuales fueron víctimas esos pueblos que el colonizador consideraba que eran inferiores. Y vieron que voy acompañando con imágenes lo que voy diciendo con palabras, ¿verdad? Si ustedes las van siguiendo, capaz tienen memoria fotográfica. Voy a seguir diciendo que pasados más de 4 siglos ya de la Carta Magna, aparecen otras declaraciones sin lugar a dudas trascendentes. Me voy a detener solamente en el acta de 1679, que le da vigor al habeas corpus, y la Declaración de Derechos de 1689 también, que es conocida como el Bill of Rights, ¿no? Le dio cabida a leyes que garantizaban libertad de culto, libertad de expresión, el derecho de asistencia letrada legal en un proceso. Estas ya son primeras manifestaciones de derechos humanos, que por supuesto fueron ni más ni menos que el resultado de luchas, y las luchas eran ni más ni menos que por la concepción individualista del ser humano y por su derecho al reconocimiento de parte del Estado, por sobre todas las cosas, de su libertad. Valga como ejemplo que el acta de 1679 es el acta que le da nacimiento ni más ni menos que al habeas corpus, ¿no? Entonces, vaya si estamos hablando de la libertad del individuo reconocida o necesitando ser reconocida por parte del Estado. Y que no solo comenzó a concebirse como una libertad desde el ámbito personal, sino también como una libertad, y esto es importantísimo, desde el punto de vista político, ¿sí? La concepción individualista del ser humano se fue conjugando en este momento con las ideas de lo que llamamos la Ilustración, que ahí abajo tenemos a 3 de sus máximos exponentes caricaturizados, pero no porque sean un chiste, pero me pareció una imagen agradable de los 3 juntos. Y esta suma de causas provocaron la declaración de la independencia de Estados Unidos, y ya estamos hablando de 1776. Ahí está la imagen de, no sé si será el papiro original, pero es una imagen que parece que lo fuera. Esta declaración de independencia de Estados Unidos tiene una trascendencia especial porque tiene muchísimo que ver con las libertades y con los derechos individuales, y por eso lo considero un hito histórico en la evolución de los derechos humanos, ¿no? Porque sostuvo, por sobre todas las cosas, que todos los hombres habían sido creados iguales y que todos estaban dotados de derechos inalienables, ¿no? Aunque hoy sean lo que sean, en lo que se han transformado, y muchas veces olvidando
olvidando esa igualdad y esa inalienabilidad o esa libertad que tantas veces pisotean, estos principios se instituyeron y sirvieron para garantizar verdaderos estados de derecho, o lo que sería a la postre verdaderos estados que pudieran garantizar sus estados de derecho. Y sobre estas ideas, ni más ni menos, lo que se dictó fue la Constitución de Estados Unidos, y acá ya hablamos del 1787, no nos vamos a detener en lo más mínimo en la Constitución de Estados Unidos, y nos vamos a ir a otra parte interesante de esta historia, que es las ideas de la Ilustración que hoy mencionábamos, alcanzan su eclosión, su punto máximo, sin lugar a dudas, en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, por supuesto, fue la ruptura con la monarquía, por supuesto, con el absolutismo monárquico, y constituyó o creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ustedes la ven ahí en imágenes. Estamos hablando del 1789, ¿no? Este documento, seguramente o quizás el más trascendente instrumento, el más trascendente hito en la evolución de los derechos humanos, que planteó de alguna manera, o mejor dicho, dejó sentado de alguna manera, más que ideas, principios, apotegmas, podría decir alguno, como la presunción de inocencia, la libertad de opinión, la prohibición de ser acusado sin una ley anterior al hecho, que nosotros le decimos que da motivo al proceso, ¿sí? Entre otros principios nos trajo estos, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y además, tuvo una proyección, hoy diríamos global, ¿no? Pero tuvo una proyección universal, porque se convirtió en la fuente ideológica, ni más ni menos que en la fuente ideológica de la gesta emancipadora de las naciones de Hispanoamérica. Ese mapa que ustedes ven ahí, con esos colores que ustedes ven ahí, es ni más ni menos que la independencia de las naciones hispanoamericanas. Y fue además la fuente de los primeros o de los futuros ordenamientos constitucionales una vez que pudimos romper con la metrópoli, ¿sí? Entonces, vaya si ha tenido importancia o tiene esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? 1789. Y de acá vamos a pasar, sin detenernos en cada una de las cosas que pasaron en cada momento, vamos a ir a lo que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial le obligó a la humanidad a ver la necesidad de hacer una concertación que sea supranacional, que vaya por sobre los estados individualmente concebidos, y así nació y se le dio lugar a la Sociedad de las Naciones en el año 1919. Esas imágenes que ustedes pueden leer ahí en vertical a la izquierda son algunas imágenes de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, llamado por los historiadores de la guerra o de las guerras. Créanme, miren la imagen de abajo, un flagelo para la historia de la humanidad del año 14 al año 18, concluido el cual nace la Sociedad de las Naciones, que entre sus cuestiones más importantes lo que hizo fue reconocerle derechos a las minorías étnicas, a las minorías religiosas. Creó, entre otras cosas, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, con el objetivo
de mejorar las condiciones de los trabajadores y sobre todo comenzó a reconocer, y ahora ya hablamos de manera universal, los derechos individuales, ¿sí? Pocos años me quedé con esto de la OIT y de lo de mejorar las condiciones de los trabajadores, y vaya si estuvo puesto bien el ojo, ¿no? Me parece que siempre, y más nosotros y ustedes, que somos o van a ser gente de derecho, yo creo que nosotros siempre de alguna manera tenemos que velar y tenemos que repasar para ver cómo están las condiciones de los trabajadores, porque es un termómetro que nos marca la situación de un Estado, ¿no? Es muy importante, es vital, y sobre todo, piensen, estamos hablando del principio del siglo XX, que las condiciones de los trabajadores, que desde la revolución industrial hasta ese punto no había evolucionado mucho, ahí había que poner el ojo, ese era uno de los objetivos, porque es la única manera de garantizarle dignidad al ser humano, ¿sí? Y reconocerle esos derechos individuales de los que estamos hablando, ¿no? Poco tiempo después de esto, en la década del 30, comienzan las ideologías totalitarias, que amenazaron toda la evolución que hasta ese momento se había alcanzado, podríamos decir hoy ya, en materia de derechos humanos, y de hecho fue tal la crisis que se vivió que la humanidad llegó a vivir, o tuvo que vivir, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La segunda aberrante conflagración bélica fue tan aberrante que semejante dimensión hizo que se empezara a pensar en preservar derechos esenciales del ser humano. Hubo que ir a rescatarlos, hubo que ir a decir, así esto no se puede volver a repetir nunca más. Y así nace en 1945, concluido ese segundo flagelo, las Naciones Unidas, ¿no? Que básicamente son las que vienen a promover el respeto universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y se encargan expresamente de decir, sin distinción de raza, de sexo, de religión, bla, 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 ¿sí? Miren, en el 45 se crearon las Naciones Unidas, y en el 46, o sea, esta gente no tenía ni cada uno su escritorio todavía, se crea la Comisión de Derechos Humanos, 1946. Y en el año 1948 se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Y acá, podríamos decir, empieza la supranacionalización de los derechos humanos. Porque a partir de acá, el Concierto de las Naciones empieza a crear tratados internacionales en donde no solo se reconocen los derechos humanos, sino que empiezan a dictarse medidas para la protección de derechos humanos, y no solo eso, sino que también se empiezan a crear órganos o organismos internacionales para la promoción y para la protección de los derechos humanos. Y cuando digo supranacionalización, que es una palabra que me encanta, la supranacionalización es esa regulación de los derechos humanos mediante instrumentos internacionales que un poco nos va llevando o nos va arrimando mucho al estado actual de los derechos humanos, ¿no? Donde el reconocimiento y la protección de los derechos humanos ya no es solamente una cuestión de interés de algún Estado, sino que es la comunidad internacional toda
la que le interesa el reconocimiento y la protección, sin que se pueda invocar el principio de no intervención por el Estado al que los mecanismos de protección así se lo requieran, ¿no? Y acá no quisiera dejar de mencionar, y por eso está ahí en imagen, que la Declaración Universal en realidad fue antecedida por nuestra Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Meses antes, pero antes. Fue aprobada por la Conferencia de Bogotá, y la Declaración Americana del 48 tuvo solamente, como su nombre lo dice, carácter declarativo y no el de una convención en sí misma. Y por eso, 20 años después, en San José de Costa Rica, se aprueba el Pacto de San José de Costa Rica de año 69, y ahora, si bien podemos afirmar que a nivel global, en materia de derechos humanos, se establecen o se entienden por derechos de primera generación a esos primeros derechos civiles y políticos del año 66, y por derechos de segunda generación, que son los ECOSOC, que son los económicos, los sociales y los culturales, también del 66, es necesario decir que en realidad los económicos, sociales y culturales ya estaban presentes en nuestra declaración, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del año 48. Y acá vuelvo a hacer referencia, sirva como ejemplo de esto, de lo que digo, el que, por ejemplo, se garantizaba el derecho al trabajo, al mismo salario por igual trabajo, al derecho a la sindicalización y bla, 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 bla. Posteriormente, salto del 48 a este año 66, se da, vieron que se dan por separado, pero se dan casi al mismo momento, y esto responde nada más que a cuestiones políticas. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales del 66 se vuelve a hacer referencia a las garantías individuales y vuelve a remarcar cuestiones que a mí me parecen trascendentales en cuanto a los derechos del trabajador, pero no me voy a detener ahí. Se da juntamente en ese mismo año 66 con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? Primeros unos y después otros y demás cuestiones políticas que no nos vamos a detener hoy. Pero mientras en nuestro continente, me vuelvo acá, se daba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 48, y ahí nomás la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69, este es el Pacto de San José de Costa Rica, se establece el compromiso de los estados no solo al desarrollo, y en lo que me interesa en la clase de hoy, sino que se establece la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la servidumbre. ¿Sí? Importantes hitos para llegar hoy a la idea y al concepto que tenemos de derechos humanos. Se avanza claramente en el reconocimiento de la relación estrecha que hay entre los derechos de primera generación y de los derechos de segunda generación. Es más, hasta se refiere convirtiéndolos en un todo, en un conjunto, ¿sí? Haciéndolos indisolubles los unos de los otros, ¿sí? Y llegamos así a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena del 93, cuyo documento final fue aprobado al año siguiente, en el 94, por la Asamblea, y lo que hace Viena, que no trae nada nuevo, pero sí trae de bueno, que reafirma todos los principios que habían evolucionado en la segunda mitad del siglo XX. Por un lado los reafirma, y por otro lado fortalece las bases
para un progreso de derechos humanos y reconoce expresamente, Viena del 93, la interdependencia, dice Viena, entre democracia, desarrollo y derechos humanos. ¿Cuál es el resultado directo de esta interdependencia? Se facilitó mucho la cooperación entre organismos internacionales y organismos nacionales. Esto en cuanto a promoción y protección de derechos humanos, ¿sí? Lo cual no es poco, porque hay veces sincronizar los organismos nacionales con los organismos internacionales es muchísimo más complicado de lo que ustedes imaginan. Dos palabras de los derechos humanos en Argentina. La trágica historia de la violación sistemática y masiva de derechos humanos en Argentina, como todo lo malo tiene su lado bueno, hoy tiene como contrapartida un verdadero, yo diría que un verdadero liderazgo a nivel internacional y en distintas facetas de los derechos humanos, por más que yo les haya traído imágenes de lo que es más emblemático, de lo que es la causa 13, de lo que es la junta a las 3 cúpulas militares, ni bien recuperamos la democracia, y ni bien recuperamos la democracia después sin lugar a dudas, después de una de las dictaduras más sangrientas que vivió no solo Latinoamérica, sino la historia de la humanidad. Piensen que recuperamos la democracia en el 83 y esta gente estaba siendo juzgada por ese tribunal en esa sala en el año 85. O sea, los fusiles de las fuerzas militares y paramilitares en Argentina estaban calientes todavía, y en Argentina se dio la causa 13 y se llevó a procesamiento y a juicio a esos sujetos que ustedes ven ahí, que son las 3 juntas militares que gobernaron el país en la última democracia argentina. Por eso les decía que la trágica historia de tanta violación masiva y sistemática de derechos humanos, por otro lado, nos da un liderazgo en distintas cuestiones de derechos humanos. Por eso no quiero que se detengan solamente en esto, sino que no solo en materia de memoria, verdad y justicia, sino también en cuestiones de reparación, y sobre todo Argentina en este momento de alguna manera tiene un liderazgo en derechos humanos en todo lo que significa materias de inclusión social, de políticas migratorias, de lucha contra la discriminación, de la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, los históricamente discriminados de siempre. Y son estos avances los que le permiten consolidar a nuestro país hoy una verdadera política en materia de derechos humanos. Podemos tener muchas cosas que hacemos muy mal y tenemos algunas cosas que hacemos muy bien, y a mí me parece que esta es una de esas, ¿no? Dos palabras de Argentina. En lo que respecta al sistema universal, Argentina es miembro, forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y a nivel regional, nuestro país, por supuesto, apoya el sistema interamericano de derechos humanos, está incorporado a nuestra Constitución a partir de la reforma del 94, y este sistema interamericano de derechos humanos tuvo un rol clave, decisivo, para muchísimas víctimas del terrorismo de Estado en la última dictadura, y por supuesto, por ende, para sus familias. A través de la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el año 80 a la Argentina, se salvaron miles de vidas de gente que estaba detenida y que a partir de ese momento había quedado a disposición del Poder Ejecutivo, porque la visita de la Comisión Interamericana hizo que quedara registro de las personas detenidas, y sin lugar a duda eso fue lo que les salvó la vida a la postre, les salvó la vida porque hasta tanto no se animaron a ir.
a casi 40 años, 39 años del fin de una de las dictaduras más sangrientas, sin lugar a duda, de la historia de Latinoamérica. Argentina continúa formando dirigentes y fortaleciendo distintos aspectos de su política exterior en materia de derechos humanos. Sin lugar a dudas, los derechos humanos son una política del Estado argentino. Casi diría una política del Estado argentino y uno de los pilares fundamentales de la política exterior de nuestro país, sin lugar a dudas. Vamos a lo que viene. Lo que viene rapidísimamente, no me voy a detener en el sistema europeo, ustedes lo van a leer del manual de la cátedra. Ni el sistema europeo ni el sistema americano presentan ninguna complicación, pero yo les quiero traer dos palabritas del sistema americano. Y seguramente alguna pregunta del examen va a tener que ver con esto de los instrumentos y los sistemas de protección. En cuanto a los instrumentos de protección del sistema americano, la carta de la OEA del 48 establece que uno de los principios de la organización es que proclama los derechos de la persona humana y hace otra vez la misma enumeración, sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad, de credo, de sexo, bla, bla, bla. Y tiene un artículo, la carta, que me parece que es el artículo 12 o el artículo 13, no lo recuerdo. No lo recuerdo y no lo tengo macheteado, pero establece la obligación de los estados, la obligación para los estados en su libre desarrollo cultural, político y económico, de respetar los derechos de la persona humana. Me refiero, lo trae expresamente a colación. No lo hace saber, lo establece expresamente. La protección en el continente americano tuvo como su piedra fundamental, sin lugar a duda, la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, y que es la del año 48, la de Bogotá, sin lugar a duda. La quinta reunión de ministros de Relaciones Exteriores, no se asusten con el nombre porque son los embajadores de los países, se reúnen en Chile en el 59. ¿Qué es lo importante de esto? En esa reunión de Santiago del 59 se dispone la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa gente que ustedes ven en la imagen ahí abajo tiene las siglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Traje una imagen de ellos porque más allá de que los iba a nombrar, están haciendo una visita in loco. Ellos se caracterizan por hacer visitas especiales en los lugares en donde, después de comprobar determinadas cuestiones, se decide que puede estar habiendo violaciones a los derechos humanos. Y hacen ese tipo de visitas, por eso esa imagen me pareció que estaba buena. La comisión, esta comisión, que funcionaba dentro de la organización, pero sin calidad de órgano de la organización, adquiere este estatus con la reforma de la Carta de la OEA, y eso se produce en Buenos Aires en el 67, pero no importa. El estatuto y el reglamento de la Comisión Interamericana se aplican obligatoriamente a todos los estados miembros de la OEA, o sea, de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, la Comisión Interamericana tiene facultades para investigar y para producir informes sobre todos los países que sean integrantes de la OEA, independientemente de que hayan ratificado algún tratado en derechos humanos o no. Y esto está buenísimo dentro del sistema americano. Profe. Sí. Una consulta, entonces es por el solo hecho de formar parte de la OEA, ya pueden investigar. Exactamente. ¿Quién me habló? Lucía. Hola, sí, exactamente. Por el hecho de formar parte. Bien, gracias. Tengo entendido, Lucía, que han hecho visitas in loco, in situ, ¿no? En los lugares.
vos pensás que vinieron a Buenos Aires en el 80. O sea, te quiero decir, ¿te fuiste, Lucía? No, estás ahí. ¿Lucía? Ahí estás. Decía, pensás que vinieron a Buenos Aires en el 80. Los militares estaban sentados en la Casa Rosada. Argentina no tenía constitución. Había centros clandestinos de detención. Y los tipos vinieron acá. Digo, así como los vemos en esa foto andar por ahí, que vaya a saber Dios por dónde andan, van. Y tengo entendido que hasta han hecho visitas sin la autorización del Estado, pero se han presentado y han ido, ¿viste? Y ahí viene lo de, por el solo hecho de ser parte de la OEA, y ellos por ahora ser órgano de OEA, se dan este lujo y tienen la valentía de, ¿no? Y en el 69, lo último que les digo del sistema americano, se aprueba en San José de Costa Rica la Convención Americana de Derechos Humanos. Este instrumento es vinculante, ¿no? Fue vinculante cuando se depositó el número 11, así que desde el Mundial 78 está en vigencia, ¿sí? Un último instrumento que menciono nomás es la Convención Interamericana de Prevención y Sanción de la Tortura. Este instrumento tiene fuerza obligatoria y es clave en esto que estamos hablando de protección de derechos humanos, ¿verdad? ¿Cuáles son los órganos? Acá están. Los órganos de la Convención Americana, mejor dicho, de la protección de los derechos humanos que contempla el pacto, son la Comisión Interamericana y el segundo de ellos constituye el primer organismo jurisdiccional de protección de derechos humanos, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, ustedes cuando lean el procedimiento lo van a ver, es la primera instancia de conocimiento de cualquier violación de derechos humanos, ¿sí? El pacto lo que hace es le reconoce una competencia amplia para denunciar frente a la Comisión las violaciones de los estados parte, ¿sí? ¿Violaciones a qué? A los derechos reconocidos, ¿sí? Y que, porque le brinda la acción a cualquier persona o a cualquier grupo de personas o a cualquier entidad no gubernamental de poder, cuando es una entidad no gubernamental, tiene que ser reconocida por lo menos en uno o en más países que sean miembros de la OEA, ¿no? Pero en principio tienen la posibilidad. Y asimismo, un Estado puede acusar frente a la Comisión a otro Estado parte, ¿sí? En realidad, para esto es necesario que ambos estados, tanto denunciado como denunciante, hayan ratificado la convención y que hayan hecho una declaración expresa admitiendo la posibilidad de ser denunciados de esta manera, ¿sí? Y también la comisión, que esta es una facultad que tiene, puede iniciar un caso, lo podríamos llamar de oficio, cuando lo considere conveniente, ¿sí? Está expresamente establecido en uno de los artículos del reglamento de la comisión. La Corte Interamericana, que tenemos el loguito ahí abajo, la Corte Interamericana tiene dos competencias. Tiene la competencia contenciosa y la competencia consultiva, ¿no? La competencia contenciosa es cuando un Estado acusa a otro de haber violado alguno de los derechos reconocidos en la Convención. Como les dije hoy, hay que hacer una declaración al respecto, y en esta etapa contenciosa, la acusación solamente
puede ser realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El individuo no tiene acceso directo a la Corte, ¿sí? Y eso es importante que lo visualicen, ¿sí? A la Corte llega la Comisión, ¿tá? Y el fallo de la Corte tiene dos características ineludibles. Tiene que ser motivado y es inapelable, no tiene instancia superior. La segunda competencia de la Corte es la consultiva. Acá, en esta función que tiene o en esta competencia que tiene la Corte es consultada sobre la interpretación de alguna convención, de algún otro tratado, siempre en materia de derechos humanos y siempre que sea relacionado a América, ¿sí? Las consultas pueden ser hechas por los estados, las consultas pueden ser hechas por la Comisión y inclusive la puede realizar alguno de los órganos de OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Hasta acá, con todo lo que les conté, hasta acá, quiero dejar algo bien aclarado y que a ustedes les quede bien claro. En el derecho internacional clásico, podemos llamar así al derecho internacional anterior a Naciones Unidas, la protección del individuo era indirecta, ¿no? Y sus derechos se encontraban previstos en normas convencionales, principalmente normas consuetudinarias, y se daban generalmente en el marco de la protección diplomática. Y generalmente, vean cómo nos vamos achicando, se daba en los contextos de conflictos armados o en algunos ámbitos en relaciones de trabajo que tuviera que ver con la OIT o frente a algunas modalidades delictivas transnacionales o globales. Podríamos hablar de esclavitud o de piratería, ¿no? Se habla en este momento de lo que podríamos llamar hoy una protección indirecta. ¿Por qué? Porque esa protección no se encontraba en la cabeza de la persona, sino más bien en la del Estado, cuyo deber era la protección, ¿sí? Podríamos decir que de forma previa a la Carta de Naciones Unidas o a la Organización de Naciones Unidas, la persona más bien era un objeto de protección. Ahora, con el surgimiento y el desarrollo que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos, cuya última catapulta es la Carta de Naciones Unidas, sin lugar a dudas, el individuo fue adquiriendo el carácter de sujeto de protección. Más aún, hoy nosotros podríamos decir, o mejor dicho, podríamos afirmar, que la persona ha adquirido, en virtud de este derecho internacional contemporáneo, el carácter de verdadero sujeto de derecho. Podríamos decir un sujeto de derecho con capacidades limitadas. Ok, con algunas capacidades limitadas, pero un sujeto de derecho al fin. Cuando piensen que hablamos de derecho internacional clásico de hace 50, 60 años, y el único sujeto de ese derecho internacional público era el Estado, ¿sí? Ahora, algo importante. Llegamos hasta acá y ustedes me dirán, profe, ¿y el concepto? No hay una definición ni legal, ni consensuada, ni definitiva de lo que son los derechos humanos. Y menos desde la perspectiva del derecho internacional. Probablemente la definición más clara
es la que señala el doctor Farinella en el manual de la cátedra, cuando habla del artículo 1 de la Declaración Universal, cuando dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en igualdad de derechos, en igualdad, en dignidad y derechos. Y ahí Farinella nos enseña a desmenuzar esa oración. Todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, ¿no? Y ahí Farinella nos enseña que en esa oración está todo, ¿no? Primero porque recae, ustedes lo van a leer y lo van a desmenuzar ustedes, pero primero porque habla del ser humano, no hay distinción de nada. Por ser humano, Homo sapiens. Después, lo temporal, desde el nacimiento, los romanos, como dice Fabio, no sé si cita a los romanos, desde el ipso facto, desde el hecho que, ¿desde cuándo? Desde siempre, desde el nacimiento, ¿sí? Y después, la frase no hace ni más ni menos que traer los valores fundamentales, ¿no? De sobre qué se construye los derechos humanos. Y es ni más ni menos que sobre la igualdad que hablamos hoy, sobre la dignidad de la que hablamos hoy, y eso nos lleva sin lugar a duda a la libertad, ¿sí? Nacen libres e iguales en dignidad, ¿no? Y en derecho. Y ahí al final Farinella lo proyecta, ¿no? Lo proyecta hacia la dignidad y hacia los derechos, ¿sí? Me parece, como Fabio lo aclara después, no todos nacemos en condiciones fácticas, ni de igualdad, ni de libertad, eso lo sabemos todos. Y de hecho, justamente porque eso es así, es porque hablamos de más de 2000 años de historia, en una cronología de los derechos humanos, que como verán, al final del cuento, los tenemos que entender, ni más ni menos, que como las herramientas que nos permitan, a través de todos los resortes posibles, políticos, sociales, educativos, económicos, legales, justamente ni más ni menos que revertir el hecho histórico del género humano. Vieron que empezamos por las comunidades primitivas y dijimos, ya en ese momento se segregaban entre ellos. Bueno, este instrumento que son los derechos humanos nos hacen ni más ni menos, nos tienen que permitir, a través de todos los resortes que les mencioné recién, ayudarnos a revertir el hecho histórico de la desigualdad y de la restricción sistemática que siempre determinadas minorías sufrieron. Y justamente esto es lo que motiva y lo que origina el surgimiento de los derechos humanos. En dos palabras, son los ideales comunes de todos para que podamos materializar o hacer verdad una vida digna. Y cuando hablamos de una vida digna, hablamos de una vida en libertad y en igualdad. Y por eso Farinella nos enseña en ese capítulo que dice justamente, palabras más, palabras menos, como ese ideal que son, se construyen como límites al poder. ¿Sí? Ojalá así sea. Y ojalá les haya gustado la clase de hoy. Y tienen una semana para lo que sigue.
tienen mi mail y mi WhatsApp, creo, para consultarme de acá el miércoles lo que quieran. Si va a haber alguna pregunta de derechos humanos, que seguro va a haber, una va a tener que ver con algo del sistema americano, ¿sí? Y alguna otra, capaz que nombren 1 o 2 derechos humanos para que desarrollen al respecto. Pueden nombrar uno de primera generación, uno de segunda generación y uno de tercera, y cuentan en 2 palabras lo que es. Y sobre lo que seguro va a haber alguna pregunta es sobre derecho internacional humanitario, seguramente también. Nada que no hayamos visto o que no hayamos charlado en clase. Si me escriben un mail, yo les dejé el mail ese Gmail porque es el que tengo más a mano. Creo que mi WhatsApp también lo tienen. Profe, y de derecho penal internacional, aparte de cómo está compuesto el tribunal o de la si corte. mirá, puede haber alguna pregunta de internacional humanitario y sobre derecho penal internacional puede haber alguna pregunta que tenga que ver con alguna podría ser con los principios de Nuremberg y otro con cómo está compuesto, cómo funciona alguno de los tribunales que vimos, o Yugoslavia, o la Corte Penal Internacional, cómo está compuesta, cómo funciona, desde cuándo, con qué carácter, uno es ad hoc, el otro es permanente, bueno, lo que vimos, lo que charlamos. ¿Está? Y de acá el miércoles, si tienen alguna otra pregunta, me mandan un WhatsApp o me escriben un mail para lo que necesiten. Chicos. Sí. No, mi consulta era que entonces nos enfocamos más en estudiar el sistema interamericano antes que el europeo. Sí. Somos Bien. de acá. Perfecto. ¿Algo Muchas más? gracias. ¿No? Que tengan un muy buen fin de semana. Cualquier cosa estoy a su disposición. Nos vemos el miércoles que viene, chicos. Buenísimo, Gracias, buen fin de. Nos vemos.